Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este día de vida, agradeciéndote, Señor, por la bendición de podernos levantar, de podernos despertar, Señor, de estar delante de ti, Señor, en esta mañana. Venimos ante ti, Señor, poniendo en tus manos, Señor, esto que vamos a compartir, estos ejemplos, Señor, de órdenes de restricción. Se va a llamar diferentes ejemplos de órdenes de restricción. Padre mío, que no sea yo el que esté hablando a través de mi carne, sino que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos muestre, el que nos revele, el que nos redarguya, Señor, en todo lo que vamos a aprender en el día de hoy a través de tu palabra, a través de la Biblia, Señor, y que sea tu palabra verdaderamente obrando en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, aún en mí mismo, Señor, en todos los que estamos presentes, los que van a estar con nosotros, los que se van a estar conectando y también los que van a escuchar el audio en diferido, Señor. Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, activamos tus ángeles poderosos de alto rango y de alta jerarquía, Señor, para que ministren, Señor, para que trabajen en favor nuestro, para que vayan en cada hogar, en cada familia, Señor, arrancando todo espíritu de incredulidad, espíritu de Grecia, Señor, espíritu de Persia, Señor, todo espíritu de duda, todo espíritu, Señor, de distracción que quiera robarse la bendición que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, por este día y que sea el Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor, porque yo soy nada, Señor. Yo no soy nadie, Señor. El Espíritu Santo sea el que ministre, el que hable y el que nos guíe a entender, a discernir y a guardar tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días familia, hermanos. Esperamos que tengan un excelente domingo. Ponemos en las manos de Dios este día y vamos a comenzar. Diferentes ejemplos de órdenes de restricción. Vamos a comenzar en esta mañana ah, por un ejemplo de cómo proteger los territorios. Esto lo podemos leer en el libro del profeta Samuel, capítulo 7, donde los filisteos no podían cruzar ninguna de las fronteras de Israel todos los días de la vida del profeta Samuel. Pero vamos a leer un poquito la palabra para entenderlo un poquito mejor, porque algunos quizás conocemos ya parte de esta historia, o la hemos leído, la hemos escuchado, o quizás hemos visto también, hay series para niños, hay series para adultos de, de lo que es lo que nos enseña la palabra. Y para entenderla un poquito mejor, vamos a leer un poco, vamos a leer este capítulo y vamos a meditar un poco y vamos a hablar referente a cómo Dios, a través del profeta Samuel, había, cuando él oraba, cuando Dios obraba a través del profeta, el pueblo de Israel estaba cubierto, estaba protegido. Había una orden de restricción en contra de los enemigos del pueblo israelí. Vamos a leer la palabra. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer libro de Samuel, capítulo 7, dice, Samuel gobierna a Israel. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Dice, los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios
en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel dijo, reúnan en Mizpa a todos los israelitas, y yo le pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Hay que ir viendo las claves. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir a atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel, no dejes de orar a nuestro Dios. Ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y, mientras lo sacrificaba, le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. Cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-car y los vencieron. Entonces tomó una piedra, perdón. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mizpa y Sen y la llamó Eben Ezer. Pues declaró, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos les habían quitado, desde Cron hasta Gad. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa. Ahí aconsejaba y dirigía a los israelitas y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía en Rama, donde él vivía y donde había hecho un altar para adorar a Dios. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Podemos ver esta orden de restricción sobre el territorio de Israel, de cómo Dios protegía a su pueblo. Pero para que Dios protegiera a su pueblo, hubo varias condiciones que el profeta le exigió al pueblo. ¿Que estaban en pecado? Sí. ¿Que se habían alejado de Dios? Sí. Lo mismo sucede en nuestro tiempo, en nuestra época. ¿Cuánta gente se aleja de Dios? ¿Cuánta gente no busca de Dios?
Sin embargo, hemos sabido de testimonios de personas que en su último momento claman a Dios, muchas veces sin haber sido cristianos, muchas veces sin haber aceptado a Cristo todavía. Y Dios en su gran amor y en su misericordia tiene piedad de ellos. Aquí vemos cómo Dios protege el territorio de Israel en contra de los filisteos, que sabían que era un país, una nación que no tenía un rey, que no tenía un ejército, que invadieron las ciudades y querían acabar cuando supieron que se reunieron. Ellos dijeron, ah, se van a reunir, quizás quieren hacernos la guerra o están planeando algo. Es lo que alguien no lo pensaría. En nuestros tiempos se escucha de naciones que empiezan a juntar tropas cerca de la frontera de otro país. ¿Y qué se dice? Luego se habla y se dice, no, va a haber guerra o ya están por invadir esta nación. Se hablaba cuando Rusia comenzó a reunir tropas cerca de las fronteras de Ucrania. Yo lo recuerdo, antes de que comenzara la guerra. Y de la misma manera, cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán. No, pues que Estados Unidos está moviendo muchas tropas, que está moviendo mucha maquinaria. Entonces, aquí podemos darnos cuenta en la palabra, cuando el profeta les dice, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Mientras estemos alejados de Dios. Perdón, perdón, pastor. Se me fue la señal. Discúlpenme. Sí, no se escuchaba porque se me fue la señal cuando estaba hablando. Creo que fue acá porque acá me marcó, me empezó a dar vueltas. No sé por qué. ¿Qué está pasando? El internet, el enemigo quiere restringirnos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos hablando. Y hablábamos de cómo el profeta le decía al pueblo israelí, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Así Él nos librará del poder de los demonios, del poder de los espíritus. ¿Cuántas veces nos preguntamos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Señor, ¿por qué estos problemas que estoy teniendo en mi casa, en mi trabajo, con mi familia? Como hemos aprendido a través de diferentes personas ungidas por Dios que nos han enseñado que muchos de nuestros problemas pueden ser heredados o pueden ser por los mismos pecados nuestros o pueden ser por los pecados de nuestros hijos también, que no están en orden con Dios. Pedimos que Dios sea quien nos proteja. Pedimos que Dios sea quien
ponga esa orden de restricción. Pero si no hay un orden, si no estamos bien con Dios, ¿cómo podemos esperar que Dios honre su orden? El diablo como fiscal va allá delante de Dios. Mira, mira lo que está haciendo, mira lo que dice, mira lo que ha hecho, o mira lo que hicieron sus ancestros. Cuando no rompemos con esos decretos que se hicieron en nuestras generaciones desde, como dice mi esposa, desde Adán y Eva, ¿cómo podemos esperar que, que no tengamos problemas para poder estar bien delante de Dios? Necesitamos, como dice aquí, dejen de adorar a los dioses ajenos, a las imágenes de Baal y de Astarte. Entonces en nuestro tiempo nos diría, dejen de adorar a esos santos falsos, a esas imágenes falsas. Dejen de pelearse, dejen de odiarse. No podemos esperar que Dios pueda poner una orden de restricción en nuestro territorio cuando nosotros mismos le damos lugar o le abrimos la puerta al enemigo. O pueden ser nuestros hijos, como podemos recordar la historia de Job. Sus hijos no oraban, sus hijos no hacían sacrificios al Señor. Ellos lo único que hacían eran sus fiestas y pachangas, parranda, lo dice en la Biblia. Dice Job, por si mis hijos han pecado. Entonces dice también, los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Y entonces el profeta le pidió perdón a Dios por los pecados de ellos. Dice, hicieron sacrificios, derramaron agua de los pozos como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. No solamente se alejaron del pecado, de adorar a los ídolos falsos, a los dioses ajenos, sino hicieron sacrificios y ayunaron, que es algo de que muchas veces se pide. Cuando estemos pasando por alguna situación, es bueno y es importante ayunar. Es necesario a veces ayunar. ¿Que cuánto tiempo debe ser el ayuno? Bueno, depende la, la, la gravedad del problema y depende de cómo estemos en nuestro cuerpo para resistir el tipo de ayuno que vamos a hacer. Puede ser de un día, puede ser de 3 días, puede ser de 7 días, puede ser de 10 días, de 21 días o de 40 días. El pastor Terry, ¿qué habrá? ¿Qué serán? ¿Unos 6 años? ¿5, 6, 7 años atrás? Cuando él hizo un ayuno de 40 días, solamente tomando agua. Y un hombre ya de 70 y algo de años, dices, ¿cómo? Sí se puede. Cuando estamos bien con Dios, cuando verdaderamente le servimos a Dios. En ese mismo tiempo también hubo un joven de 18 20 años también que se aventó ese ayuno también.
de 40 días con solamente agua. Dice uno, wow. Entonces, a través de la palabra podemos ver cómo Dios puede poner esa orden de restricción para proteger nuestro territorio. Pero ¿qué hay que hacer? Alejarnos de los dioses falsos, paganos, de los ídolos, de las imágenes y adorar solamente a Dios. Hacer sacrificios. También aquí dice que, y ayuno, dice, no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba, le rogó a Dios que ayudara a su pueblo mientras tanto los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Entonces, son tres cosas importantísimas que tenemos que hacer para proteger nuestros territorios. Y aquí lo podemos ver en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 7, que hay que alejarnos de los dioses, primero, de los dioses falsos. Si decidimos que vamos a servir a Dios, necesitamos deshacernos de las imágenes, de los santos y dejar de adorarles, dejar de buscarlos. Necesitamos ofrecerle sacrificio al Señor. En la palabra nos dice y nos enseña que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio santo al Señor. Y también nos pide ayuno, que ayunemos. Se puede hacer el ayuno de 21 días sin comer azúcares, sin comer grasas. Creo que es solamente agua, verduras y granos, algo así. Entonces, podemos ver en este tipo de orden de restricción para proteger nuestros territorios las tres cosas que debemos de hacer. Alejarnos. En nuestro caso sería alejarnos de los ídolos, de las imágenes, alejarnos del pecado, dejar de pecar, hacerlo humanamente posible por dejar por no más, no pecar más. Y ofrecerle sacrificio al Señor. Ya en este tiempo, pues, no vamos a matar un cordero o un animal, pero podemos ofrecerle sacrificio. Un sacrificio es despertarnos tempranito en la mañana. Qué tan difícil es para todos, al menos para mí. Yo me gusta quedarme dormido, como dice mi esposa. Me encanta dormir. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta despertarse tarde? El sábado, que entro a las 11, no, yo me levanto, como no hay oración, más cuando pesan las cobijas, ¿sí? El sábado, como les digo, como no hay oración, mm, si puedo, hasta las 8 o 9 de la mañana me levanto. Pero hay veces que, bueno, ahorita ya van 2 sábados que me hablan temprano. Entonces, a entrar temprano, me gusta porque entre más temprano entre a trabajar, más temprano salgo.
Y por último, el ayuno. Como le digo, hay muchas formas de ayunar, muchas diferentes formas. También ayunar puede ser dejar de ver la televisión, dejar de meterse a las redes, al Facebook, al YouTube, al TikTok, al Instagram y otras muchas más que hay por ahí, que nos quitan mucho tiempo. Podríamos decir, pero es que yo ahí escucho prédicas, o yo ahí, leo la palabra también, y es bueno, pero también necesitamos tiempo con el Señor. Queremos que Dios nos escuche, tenemos que acercarnos a Él. ¿Cómo? Buscarlo temprano en la mañana. Sí, podemos decir, es que no sé qué orar. Di lo que sea. Señor, aquí estoy, no sé qué decir. Háblame. Quédate en silencio, simplemente. Dile, Señor, háblame. Guarda silencio. No sé qué decirte, Señor. No sé cómo hablarte. O Señor, estos son mis problemas. Estoy pasando por esto y por esto. Ayúdame a resolverlos. Ayúdame que esto se resuelva de la mejor manera. Dame la sabiduría, la fortaleza para salir adelante, porque yo no puedo, porque siento que esto me está dañando tanto. Y otra cosa, leer la palabra, estudiar la palabra, quizás un versículo. Un versículo pueden ser 5 palabras, 20 palabras, o puede ser un capítulo entero. Un capítulo puede ser un capítulo de 10 versículos, de 20 versículos, 30 versículos, en la mañana, en la tarde y en la noche, para que verdaderamente funcione esta orden de restricción y proteger nuestro territorio. Necesitamos, son 3 cosas: alejarnos de los ídolos y dioses falsos, ofrecerle sacrificio al Señor y ayunar para que podamos proteger nuestro territorio. Y ahorita que leímos este capítulo, 1 Samuel 7, pudimos darnos cuenta, como lo dice al final del capítulo. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. A través del profeta Samuel, como podemos ver, si hemos leído en parte de la Biblia, ha habido diferentes jueces, se le podría decir, gobernantes que estaban a cargo del pueblo de Dios, que Dios utilizó de diferentes formas y diferentes maneras, y a cada cual y a cada quien a su a manera y en su tiempo. Podemos ver la diferencia de el profeta Samuel y Sansón, o, o también Débora, y así
diferentes jueces a través del transcurso de esos tiempos. Así es como podemos, de esta forma es como podemos ver cómo levantar una orden de restricción para proteger nuestros territorios. Ahora vamos a ver otro ejemplo de restringir el comportamiento impío. Y esto lo podemos leer también en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 19. Cuando el rey Saúl fue el primer rey, para los que no lo sepan, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Y dice, cuando el rey Saúl contrató asesinos para matar a David, que fue el rey que lo sucedió o que quedó después de Saúl. Vamos a leer este capítulo para entenderlo un poquito mejor y podemos ver y platicar un poco referente a esta orden de restricción o restringir el comportamiento impío. Dice la palabra en el capítulo de 1 Samuel 19. Saúl trata de matar a David. Los que hemos escuchado la historia del rey Saúl y el rey David, podemos entender que por más que el rey Saúl quiso matar a David, nunca lo pudo hacer, porque Dios no se lo permitió. Estaba restringido. Vamos a leer la palabra y dice, Saúl trata de matar a David. Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David. Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. Cuídate mucho, que mi padre quiere matarte. Fíjense, cómo el mismo hijo del rey no estaba de acuerdo en esto. No, para él no era correcto lo que su padre quería hacer. Dice, escóndete en el campo, mañana temprano. Yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño y te haré saber lo que me responda. Al día siguiente, Jonatán habló con Saúl en favor de David. Le dijo, Padre, no debes hacerle ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el contrario, te ha servido y solo ha buscado tu bien. Pórtate como el rey que eres. Recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató. Ese día Dios nos ayudó a vencer a los filisteos. Y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo? Cuando Saúl escuchó esto, le dijo a Jonatán, te juro por Dios que no le haré ningún daño a David. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había hablado con Saúl. Luego llevó a David con el rey Saúl y David volvió a servir al rey. Tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos y David salió a pelear contra ellos. Y de tal manera venció David a los filisteos que salieron corriendo de miedo. Un día Saúl estaba sentado en su casa, escuchando a David tocar el arpa.
De pronto un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl. Y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su esposa, le dijo: David, huye ahora mismo. De lo contrario, mañana estarás muerto. De inmediato, Mical tomó una estatuilla de peso, le puso pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Saúl llegaron para apresar a David, Mical les dijo: David está enfermo. Aquellos hombres se regresaron y fueron a decírselo al rey Saúl. Pero él les envió de vuelta y les dijo: Tráiganme a David, aunque sea en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar. Los hombres de Saúl volvieron a la casa de David, pero no encontraron en la cama más que la estatuilla con el pelo de cabra en la cabeza. Cuando Saúl se enteró de esto, le reclamó a Mical: ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué ayudaste a escapar a mi enemigo? Y Mical le contestó: David me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba a escapar, me mataría. Saúl persigue a David. Mientras tanto, David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Rama, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a un pueblo llamado Niot, que estaba cerca de la ciudad de Rama, y ahí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió a un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente Saúl mismo fue a Rama. Cuando llegó al gran pozo que está en Secut, preguntó: ¿Dónde está Samuel y David? En Naiot, cerca de Rama, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Naiot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y en todo el camino a Naiot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se la pasó dando mensajes de parte de Dios. Y ahí viene el refrán que dice: ¿hasta Saúl es profeta? Vemos cómo el rey, esta es una orden de restricción al comportamiento impío. Aunque podemos leer a través de la palabra donde dice que Dios mandó un espíritu maligno, que era el que manipulaba al rey Saúl, que era el que lo movía, venía de parte de Dios. Porque si conocemos, aquí lo dicen, si conocemos la historia, el rey Saúl había desobedecido la palabra de Dios, no había cumplido con el mandato de Dios. Por eso Dios envió un espíritu maligno, dice,
Un día, en el versículo 9, un día Saúl estaba sentado en su casa escuchando a David tocar el arpa. De pronto un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl. Y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Podemos ver que no solamente el diablo utiliza los malos espíritus, no solamente Satanás manipula con sus demonios, también Dios los envía, también Dios los manda. ¿Pero por qué? ¿Cómo podemos conocer la historia del rey Saúl? Porque él desobedeció a Dios, porque no hizo lo correcto, porque le mandaron varias cosas a hacer y él no las hizo como Dios le dijo, él las hizo a su manera. Entonces, este espíritu malo lo atormentaba y no le permitía estar en paz. Después de que el profeta Samuel le dijo, el Señor te ha abandonado, ha encontrado a un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Sin embargo, el Señor puso una orden de restricción del comportamiento impío del rey Saúl, que no importaba lo que él hiciera, no importaba lo que él intentara para acabar con David, no pudo hacerlo. Restringió ese comportamiento impío. Las veces que envió a su gente a apresarlo, las veces que fueron 3 veces que envió diferentes personas. Sin embargo, Dios a través de su espíritu tocaba a estas personas y las hacía profetizar sin ser profetas. Y lo mismo sucedió con el rey. Dijo, pues si ellos no pueden, yo lo voy a hacer. Pero Dios no permitió que ese comportamiento impío acabara con la vida de David. Porque tenía planes para David y a Saúl ya lo había desechado. Ya había decidido que fueron varias las veces que le dio Dios oportunidad, rey Saúl. Y de la misma forma sucede con nosotros. Y lo hemos visto cuando Dios trata con personas que están pasando por diferentes situaciones. Puede ser el pecado, puede ser una enfermedad. Dios nos habla y nos dice, tú ya eres sano, ya estás sanado. No necesitas ya, en un caso por decir, de cáncer, ya no necesitas la quimo, no la necesitas. Tú ya estás sanado. Pero si no tenemos fe, si no nos alcanza la fe, Dios permite también a los espíritus malos, o a veces Él mismo los envía. ¿Y por qué? Esa misma palabra me la dio Dios hace 2 semanas. Dios lo permite, a veces lo envía por nuestra necedad y nuestra terquedad, que nos habla, nos habla, nos habla y nos habla,
y no hacemos caso y no obedecemos. Ah, pero cuando estamos bien con Él, cuando vamos bien en el camino que Dios nos manda, no importa cuán poderoso sea ese espíritu impío que quiera venir a causarnos mal, Dios nos va a librar. Dios nos va a guardar y nos va a proteger. Entonces, este es otro tipo, otro ejemplo de orden de restricción, donde Dios obra y trabaja de las dos maneras, tanto enviando al espíritu malo como protegiéndolo de ese espíritu malo. El mismo Dios. ¿Cuánta gente dice, ay, es que el diablo me hizo esto, ay, es que muchas veces le echamos todo el tiempo la culpa al diablo, pero nunca tenemos la culpa nosotros. Siempre creemos que estamos bien, siempre creemos que no estamos haciendo nada malo y le hemos preguntado a Dios. Nos hemos puesto a orar y decirle, Señor, ¿me pasa esto porque hice algo malo? Señor, ¿he pecado y no me di cuenta? En vez de estar todo el tiempo pensando de que es el diablo, nos está atacando, atacando, atacando. Y sí, muchas veces es el diablo. Digamos que la gran mayoría de las veces. Sin embargo, también Dios, como lo dice aquí, de acuerdo a nuestra necedad, de acuerdo a la terquedad, ¿cuánta gente dice, es que así soy yo, es que así me hizo Dios? ¿Y qué dice? Es que ese es mi carácter. A veces nos queremos justificar con eso. Queremos utilizar esas falsas excusas de que por eso somos así o por eso nos comportamos así. Muchas veces estamos escondiendo algo más. Estamos guardando algo que nos hiere, que nos ha lastimado, y estamos en un caparazón que no queremos, no nos abrimos porque decimos, no, es que tal pastor o tal hermano me dijo, me hizo esto, me va a volver a hacer lo mismo, o me va a pasar igual o peor. Y cuánta gente, desgraciadamente, está lastimada y herida por personas que, desgraciadamente, no eran personas de Dios. Dice en la palabra que tengamos cuidado de los lobos vestidos de ovejas o esos pastores que son lobos rapaces. Tenemos que tener sabiduría, preguntarle a Dios, Señor, ¿esta es la iglesia correcta donde quieres que yo esté? ¿Aquí es donde quieres que yo esté? ¿Esta es mi casa, Señor? Si no estamos seguros. Y si no se está predicando la verdadera palabra de Dios. Porque hay cositas que Dios nos habla y nos dice, esto no concuerda con la Biblia. Esto no va de acuerdo a la Biblia.
o esto no es lo que yo he aprendido en la Biblia, si es que estudiamos la Biblia. No dejemos manipularnos, no permitamos que esos espíritus impíos vengan a hacernos mal. Este es otro, es llevamos dos tipos de diferentes órdenes de restricción. Vamos a ver la tercera. Restringir a los enemigos del Evangelio. ¿Quién serían los enemigos del Evangelio? Son muchos, son muchísimos. Para empezar, los ateos. Para empezar, aquellos que no aceptan a Jesucristo o que dicen que Jesucristo no es Dios o que Jesucristo nunca fue crucificado, especialmente los musulmanes. ¿Quiénes más son los enemigos del Evangelio? Los demonios, los espíritus malignos, las huestes de maldad, los ángeles caídos, todas aquellas personas que se rebelan en contra de lo que dice la palabra, de lo que está escrito en la Biblia, que no creen en la Biblia. Mucha gente dice, no, ese simplemente es un libro de historias o simplemente es un libro más. Esos son muchas veces, son muchos los que practican artes ocultas de las tinieblas, ¿sí? Que practican adoración a la muerte, los que practican brujería, santería, chamanería, ah, budismo, tantas personas que hay en el mundo que son enemigos del Evangelio. Vamos a leer un poquito la palabra en el libro de los Hechos para, para que podamos ver cómo había enemigos del Evangelio en este tiempo. Dice la palabra vamos a leer el capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 13. Está un poquito largo el versículo, pero vamos a tratar de leerlo y avanzarle. Una misión especial, dice la palabra. En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón el negro, Lucio el del pueblo de Cirene, Menagén y Saulo. Menagén había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, ahí van las claves. Perdonen mis hermanos, se volvió a ir el sistema. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora yo
Te pido perdón si he abierto la puerta, que esté dándole lugar a los espíritus y demonios, Señor, que están interfiriendo en el sistema del Internet. Padre mío, que tus ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles guardianes, ángeles que se mueven en los aires, Señor, aten todo espíritu que está interfiriendo en el Internet, Señor, que está impidiendo que esta palabra se comparta, que está impidiendo, Señor, que hablemos de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos lo ponemos y te damos gracias. Amén y amén. Hablábamos referente a lo que es restringir a los enemigos del Evangelio, de esta orden de restricción. Y estábamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 13. Acabábamos de comenzar una misión especial. En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, el negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Managén y Saulo. Managén había crecido con el rey Herodes, Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, ¿ven parte de las claves? El Espíritu Santo les dijo: prepárenme a Bernabé y a Saulo. Yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando. Después oraron por Bernabé y Saulo. Les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Bernabé y Saulo en Chipre. El Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo a anunciar el mensaje de Dios. Primero fueron a la región de Seleucia y allí tomaron un barco que los llevó a la isla de Chipre. En cuanto llegaron al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan Marcos fue con ellos como ayudante. Después atravesaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Allí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que, según decía, hablaba de parte de Dios. Otro tip ahí. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar Jesús, al que en griego le llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo, miró fijamente al brujo y le dijo: tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir. Deja ya diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar. Te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. En ese mismo instante, Elima sintió como si una nube oscura le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido, buscando que alguien le diera la mano para guiarlo. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de las enseñanzas, de las enseñanzas acerca del Señor Jesús, y en verdad creyó en él. Pablo y Bernabé en Pisidia. En Pafos, Pablo y sus compañeros subieron a un barco y se fueron a la ciudad de Perge, que estaba en la región de
Panfilia. Ahí Juan Marcos se separó del grupo y regresó a la ciudad de Jerusalén. Pablo y los demás siguieron el viaje a pie hasta la ciudad de Antioquía en la región de Pisidia. Un sábado fueron a la sinagoga de la ciudad y se sentaron allí. Alguien leyó un pasaje de la Biblia y al terminar los jefes de la sinagoga mandaron a decir a Pablo y a los demás, amigos israelitas, si tienen algún mensaje para darle ánimo a la gente, pueden tomar la palabra. Pablo se puso de pie, levantó la mano para pedir silencio y dijo, israelitas y todos ustedes los que aman y obedecen a Dios, escúchenme. El Dios de Israel eligió a nuestros antepasados para hacer de ellos un gran pueblo. Los eligió como ellos estaban cuando ellos estaban en Egipto. Luego los egipcios los hicieron esclavos, pero Dios con su gran poder los sacó de allí. El pueblo anduvo en el desierto unos 40 años y durante todo ese tiempo Dios los cuidó. Después Dios destruyó a 7 países en el territorio de Canaán y les dio ese territorio al pueblo de Israel. Todo esto sucedió en un lapso de 450 años. Luego Dios envió a un hombre para que fueran. Voy a empezar de nuevo. Luego Dios envió a unos hombres para que fueran los líderes de la nación y continuó enviando líderes hasta que llegó el profeta Samuel. Pero todos le pidieron a Dios que los dejara tener un rey que los gobernara. Dios nombró entonces a Saúl rey de la nación. Saúl era hijo de un hombre llamado Quis, que era de la tribu de Benjamín, y gobernó Saúl durante 40 años. Luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo, yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. Otra clave. Dios prometió que un descendiente de David vendría a salvar al pueblo israelita. Pues bien, ese descendiente de David es Jesús. Antes de que él llegara, Juan el Bautista vino y le dijo a los israelitas que debían arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Cuando Juan estaba a punto de morir, les dijo a los israelitas, yo no soy el Mesías que Dios les prometió. Él vendrá después y yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Pónganme atención, amigos israelitas, descendientes de Abraham, y pónganme atención también ustedes los que obedecen a Dios. Aunque no son israelitas, eso va para nosotros también. Este mensaje de salvación es para todos nosotros. Sabemos que los habitantes de Jerusalén y los líderes del país no se dieron cuenta de quién era Jesús. Todos los sábados leían los libros de los profetas, pero no se dieron cuenta de que esos libros se referían a Jesús. Entonces ordenaron matar a Jesús y sin saberlo, cumplieron así lo que los profetas habían anunciado. Aunque no tenía nada de qué acusarlo, le pidieron a Pilato que lo matara. Luego, cuando hicieron todo lo que los profetas habían anunciado, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. Pero Dios hizo que Jesús resucitara y durante muchos días Jesús se apareció a todos los discípulos. Estos habían viajado con él desde la región de Galilea hasta la ciudad de Jerusalén. Ahora ellos les cuentan a todos quién es Jesús. Dios prometió a nuestros antepasados que enviaría a un Salvador y nosotros los estamos dando esa buena noticia. Dios ha cumplido su promesa, pues resucitó a Jesús. Todo sucedió como decía en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Dios ya había anunciado en la Biblia que Jesús resucitaría y que no dejaría que el cuerpo de Jesús se descompusiera en la tumba.
Así lo había anunciado cuando le dijo, te haré las mismas promesas que hice a David, promesas especiales, promesas que se cumplirán. Pues eso es otro salmo, por eso en otro salmo dice, no dejarás mi cuerpo en la tumba, no dejarás que tu amigo fiel sufra la muerte. La verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados. Y su cuerpo se descompuso. En cambio, Dios resucitó a Jesús y su cuerpo no se descompuso. Amigos israelitas, este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarles sus pecados. La ley de Moisés no puede librarlos de todos sus pecados, pero Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Tengan cuidado para que no reciban el castigo que anunciaron los profetas cuando dijeron, ustedes se burlan de Dios, pero asómbrense ahora y huyan. Tan terribles serán los castigos que les dará a los desobedientes, que no van a creerlo si alguien se los cuenta. Cuando Pablo y sus amigos salieron de la sinagoga, la gente les rogó que volvieran al siguiente sábado y les hablaran más de todo esto. Muchos judíos y algunos extranjeros que habían seguido la religión judía se fueron con ellos, y estos, Pablo y Bernabé, les pidieron que nunca dejaran de confiar en el amor de Dios. El sábado siguiente casi toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga para oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé. Pero cuando los judíos vieron reunida a tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía, y también lo insultaron. Pero Pablo y Bernabé les contestaron con mucha valentía. Nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes, los judíos. Pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciamos el mensaje a los que no son judíos. Porque así nos lo ordenó Dios. Yo te he puesto, Israel, para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. El mensaje de Dios se por todos los lugares de aquella región, pero los judíos hablaron con las mujeres más respetadas y religiosas de la ciudad y también con los hombres más importantes y los convencieron de perseguir a Pablo y a Bernabé y de echarlos fuera de la región. Por eso Pablo y Bernabé, en señal de rechazo contra ellos, se sacudieron los pies para quitarse el polvo de ese lugar y se fueron a Iconio. Los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo. Si ponemos atención en lo que acabamos de leer, en esta orden de restricción, ¿quiénes eran los enemigos del Evangelio? Los mismos elegidos por Dios, los judíos, los legalistas, los religiosos. Y lo mismo sucede en nuestros tiempos. ¿Quién son los enemigos del Evangelio? Aquellos religiosos, aquellos legalistas. Desgraciadamente el diablo, como les he dicho muchas veces a compañeros de mi trabajo, les he dicho yo, el diablo ha metido su cola en todos lados y en la misma iglesia cristiana. ¿Por qué hay tanta división de religiones cristianas? Porque al diablo no le conviene que haya unidad, no le agrada que
que haya un común acuerdo, que haya una obediencia absoluta a Dios. Esos son parte de los enemigos del Evangelio. Aquellos que transversan la palabra, aquellos que la cambian a su conveniencia. ¿Cuántas denominaciones hay, desgraciadamente? Que evangelistas, que metodistas, que bautistas, que pentecostales, que sabatistas, que los de el último día, o etcétera y etcétera. Se dice que hay muchísimos cristianos en el mundo porque aún incluyen a la religión católica como cristiana, porque se adora a Dios, porque se adora a Cristo. Que hay cosas muy buenas, quizás sí, pero también hay cosas muy malas, desgraciadamente. No solamente en la iglesia católica, en la iglesia cristiana también. Decía mi esposa, que decía, creo, mi suegra, ¿cómo dice? En mi casa, o cómo es, se cuecen habas, pero en mi casa comaladas, algo así, no recuerdo, se me olvidó eso. Pero desgraciadamente, los enemigos del evangelio son aquellos que no aman, que no perdonan, que no quieren que haya paz. Son aquellos que buscan el daño del prójimo, que no tienen misericordia. Sin embargo, aquí podemos ver cómo en esta palabra, en el libro de los Hechos 13, a pesar de que había los judíos de esos tiempos, dice, sintieron envidia por cuánta gente estaba aceptando y empezaron a difamar a Pablo y a Bernabé, a hablar mentiras. La mentira es enemigo del evangelio, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pecado es enemigo del evangelio. Como les decía, también aquí mismo hay varios puntos claves que nos dice, y ellos, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, ¿qué les decía en la restricción anterior? Ahí no nos hablaba de adorar al Señor, pero sí nos habló del ayuno. Entonces, ese es un punto clave, que necesitamos adorar al Señor. Y dice la palabra, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y dice también que los verdaderos adoradores heredarán el reino de Dios. Estaban ayunando. Necesitamos ayunar. Y fíjense,
Otro, otro enemigo del Evangelio, aquí lo podemos ver cuando habla de Bar Jesús. Ahí encontraron a Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que según decía, hablaba de parte de Dios. ¿Cuántos charlatanes, cuánta gente agorera, chamanes? Yo cuando no sabía nada, que Dios me perdone y que perdone a mis padres, porque en su ignorancia me llevaban con las señoras estas que eran, que hacían las limpias. No, es que, dice mi mamá, que en paz descanse. Es que nosotros no le hacemos nada mal a nadie. Lo único que hacemos es que, pues nos vamos para que nos limpien, para protegernos. Pero ¿para qué quieres más protección si tienes al Dios Todopoderoso de tu lado? Claro, cuando no lo sabes, buscas cualquier tipo de protección, que los amuletos, que collares, que una limpia, que veías esto, que veías lo otro, por estas personas que se dicen que hablan de parte de Dios. Tienen hasta sus imágenes, sus santitos ahí. Me decía mi mamá, mira, tiene a la Virgen ahí, tiene el tal santo ahí. Y es cierto, así tienen sus lugares estas personas, se los puedo decir por experiencia que yo viví en mi juventud, cuando era dicen por ahí, un puberto, que no, pues que no conocía de Dios, que no sabía de Dios, no entendía. Yo creía que era, bueno, que es normal, ¿eh? Es lo que todos hacen, pues es lo que hacen. Y desgraciadamente, es lo que me enseñaron mis padres, es lo que me inculcaron, pues yo también lo sé. Entonces, podemos ver que desde ese tiempo de los apóstoles, había también personas que hacían la brujería y que decían que hablaban de parte de Dios. Y desgraciadamente hay gente que se la cree. Hay gente que es muy creída o que fácilmente es engañada por este tipo de personas. Porque los han herido tanto a través de los años, los han engañado tanto, que ya no saben ni qué creer. Dice aquí, pero el brujo Bar Jesús, el que en griego lo llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. A través de esta palabra podemos ver y entender cómo la brujería es la que se interpone en medio para que no escuchemos el Evangelio, para que no escuchemos la palabra de Dios y no podamos ser salvos. Y sigamos en el mundo, en el pecado, haciendo lo malo. O a veces creemos, decía mi mamá y mi papá, nosotros somos una personas buenas, que no le hacemos nada de mal a nadie, que no dañamos a nadie. Y muchas veces podemos pensarlo y creerlo así. Que nosotros somos buenos, personas buenas, derechito al infierno.
porque no obedecemos la palabra de Dios. Cuando verdaderamente estamos con Dios, cuando verdaderamente le obedecemos, como lo hizo aquí el apóstol Pablo, que lo llamaban, que era Saulo, pero después el Señor le cambió el nombre a Pablo. Dice, y tenía el poder del Espíritu Santo. Miró fijamente al brujo y le dijo, tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir, diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar, te quedarás ciego. ¿Ven cómo la brujería, la mentira y la maldad nos separan de Dios? Se interponen. ¿Cómo podemos levantar una orden de restricción en contra de los enemigos del Evangelio? Cuando hay mentira, cuando hay brujería, cuando hay maldad en nosotros. No podemos. No tenemos autoridad, aunque queramos hacerlo, aunque creamos que estemos bien. Dice aquí, ah, leíamos ahorita dice de, Pablo oró para dejar ciego a Bar Jesús. Y esto lo leemos en el libro de Hechos del 4 al 12. Ya lo leímos. Cómo el apóstol Pablo oró en contra de este enemigo del evangelio. Él no quería que se compartiera el evangelio. A lo mismo que, que los judíos que eran religiosos o judíos que eran, este, que tenían envidia de cómo la gente seguía a Pablo y a Bernabé, cómo se cambiaban. Esos eran los enemigos del evangelio. Sin embargo, como les digo, aquí a través de la palabra podemos aprender y entender cómo el Señor, las claves que nos da, adoración, ayuno, no mentir, no buscar la brujería, no ser malvado, perverso, no herir, no lastimar. También aquí dice, Pablo se puso de pie, levantó la mano para pedir silencio y dijo, Israelitas y todos ustedes los que aman y obedecen a Dios, tenemos que amar a Dios y obedecerlo. ¿Y cómo lo vamos a obedecer? Aprendiendo de su palabra, simplemente guardando los mandamientos. Y nomás son 10, 10 mandamientos. Podemos ver cómo Dios cuidó al pueblo de Israel después del que lo sacó aquí lo dice, de que lo sacó de Egipto. Los cuidó, los protegió, los sustentó con comida y agua.
De la misma manera, a nosotros nos provee, nos cuida, nos sustenta. Dice en su palabra que no os preocupéis qué habéis de comer o qué has de vestir el día de mañana. Preocupadas, dice, cada día tiene sus propios problemas. Dice, dice que el Señor alimenta las aves y los animales en el campo. ¿Qué no vales tú mucho más que esos animalitos? Que no tienen ni graneros ni guardan. El problema es que muchas veces no, no la creemos o no creemos, no pensamos que Dios nos ame tanto así. Dice también, como les digo, varias de las claves que hemos estado viendo aquí. Dice, yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. Si obedecemos a Dios en todo, ¿por qué rechazó o desechó Dios al rey Saúl? Porque desobedeció a Dios. El profeta Samuel le daba una orden y le decía, Dios te dice que vayas y destruyas a este pueblo, todo, ni siquiera, no te quedes con nada. ¿Y qué hizo? Le tuvo miedo al pueblo, se trajeron los mejores ganados, lo mejor, lo que era de más valor, y excusándose cuando llegó el profeta, dijo, ah, es que son para los sacrificios. Y Dios, a través del profeta, le dijo, ¿qué vale más? ¿Los sacrificios o la obediencia a Dios? Y aquí dice, pues siempre me obedece en todo. La obediencia. Si somos obedientes a Dios, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. No importa cuántos enemigos quieran venir en nuestra contra. No importa lo que el enemigo busque o trate de hacernos. Ahí vemos el ejemplo de Job, que Job era un hombre muy rico y tenía protección. Si leemos la historia de Job, el diablo va y le dice a Dios, ah, oh, claro, pues lo tienes resguardado, protege su trabajo, su familia, protege su todo, su todo. Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre justo, recto y intachable. Claro, le dice el diablo, porque lo tienes protegido, porque obedecía a Dios. Pero bueno, también aquí nos dice de lo que anunció el profeta Juan el Bautista, que vino y les dijo a los israelitas que debían de arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados. Y aquí continúa hablando de la obediencia a Dios. En el versículo 26 dice, y pónganme atención también ustedes los que obedecen a Dios, aunque no sean, no son israelitas. Este mensaje de salvación es para todos. O sea, cuando los judíos rechazaron el mensaje del evangelio de la salvación eterna, dijo Dios, ah, ellos no la quieren.
Todo aquel que acepte a Jesús tiene derecho. Dice, Dios prometió a nuestros antepasados que enviaría un Salvador y nosotros lo estábamos dando, les estamos dando esa buena noticia. Dios ha cumplido su promesa, pues resucitó a Jesús. Todo sucedió cuando dice en el segundo salmo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. En la palabra lo dice, lo habla, lo dice. Promesas que se cumplirán. Si leemos y estudiamos la palabra, podemos ver cómo se cumplen las promesas de Dios y cómo estas órdenes de restricción nos ayudan, nos guardan, nos protegen si somos obedientes a Dios. Si no mentimos, si no engañamos, si no andamos en adorando dioses e ídolos falsos, si no andamos en el pecado. Y dice, si lo adoramos, si estamos, si ayunamos, la palabra es tan perfecta que aquí a través de leyendo la escritura, podemos ver cómo el Señor nos habla a través de ella. Como les estaba hablando, cuánta gente juzga la Biblia y dice que la Biblia se contradice. ¿Pero por qué es? Porque no la conocen, porque no la leen bien, porque no la han estudiado y porque no es el Espíritu Santo que nos está guiando. La leen como cualquier otro libro. Y muchas veces la misma palabra te cambia y te transforma cuando tú le das la oportunidad. He escuchado de testimonios de personas que eran súper ateos y dicen, si es cierto que Dios existe y que Jesús es verdadero, voy a estudiar este libro, que es la Biblia. Y terminan convenciéndose, terminan siendo transformados por la palabra. Cuando verdaderamente Dios toca y transforma a esa persona, que son muchos los enemigos del Evangelio. Mis hermanos, creo que vamos a parar por hoy. Padre, te damos gracias, te agradecemos en esta hora, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos estás hablando, Señor. Porque esto es, no solamente es para ellos, es para todos, para mí también, Señor. Gracias te doy, Padre mío, por lo que estamos aprendiendo, por lo que nos hablas a través de tu palabra, Señor. Que esto lo pongamos por obra y que nos demos cuenta, Señor, qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos está impidiendo crecer y avanzar en tu palabra, Señor. Crecer como familia, crecer como congregación, que es crecer, Señor, en Cristo Jesús. Danos el querer como el hacer, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Pastor Terry siempre nos decía, hay gente que lleva 10, 15, 20 años sentados en un pupitre, en una mesa, dice, en una silla, en la iglesia, y siguen escuchando la palabra y siguen
pero de ahí no avanzan, de ahí no crecen, de ahí no caminan, porque están estancados. Pastor Ernesto siempre nos lo ha dicho siempre. ¿Cómo quieren que Dios les dé más? ¿Cómo quieren que Dios los use si ustedes no han llevado, no han compartido lo que han aprendido? Tienen lo que han aprendido, tienen que enseñarlo a alguien más para que haya espacio y lugar para que Dios venga y les traiga más a ustedes. Eso nos lo ha enseñado el pastor Ernesto. Gracias te damos, Señor. Danos la valentía, danos la fortaleza, Señor, para salir adelante, para seguir adelante, Señor, y no rendirnos. Gracias por lo que estamos aprendiendo de los diferentes ejemplos de órdenes de restricción. Amén y amén.